Hola, mi nombre es Gala Porras Kim, yo soy una artista colombo-coreana, vivo en Los Ángeles ahora y estoy aquí en el MUAC montando mi muestra Entre lapsos de historias. La exposición tiene un poco de proyectos que yo hice en los últimos 3 años que tienen que ver cómo material existen diferentes tipos de instituciones. La mayoría son materiales históricos que su primera función nunca terminó de existir y entonces las preguntas generales son cómo existen esos objetos ahora que están institucionalizados y son históricos y qué tipo de estrategias los diferentes museos pueden usar como para entender los diferentes tipos de vidas que ese material han de tener todavía. Hola, soy Virginia Roy, curadora de la exposición Gala Porras Kim, Entre lapsos de historias, que presentamos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC hasta el 17 de septiembre. La muestra presenta algunos proyectos recientes del artista Gala Porras Kim, una artista de Los Ángeles nacida en Colombia, que ahonda en la investigación entre los artefactos culturales y cuál es su relación con las funciones primigenias, es decir, qué pasa con esos objetos históricos, esos objetos que forman parte de un patrimonio, de una cultura, cuando son trasladados a una institución museística, una institución patrimonial, y lo que conlleva ese tránsito en tanto nuevas lecturas y nuevas maneras de catalogar y de entender el objeto. Es decir, el estudio de Gala es sobre el objeto histórico y los marcos epistemológicos, marcos museísticos y marcos legales que circundan y rodean y definen el propio objeto. La exposición empieza con esta pieza propuesta para la restitución de elementos rituales de la pirámide del Sol en Teotihuacán, una pieza que hizo Gala Porras Kim en el 2018. Su interés nació de una exposición que vio sobre los descubrimientos de arqueología de Teotihuacán en el LACMA hace 3 o 4 años y su inquietud sobre cómo se habían descubierto hace una década unos monolitos dentro de una de las cámaras del sitio arqueológico de Teotihuacán, unos monolitos cuya función ritual aún sigue siendo estudiada, y estos monolitos se habían descontextualizado, sacado de esa cámara y empleado como objetos históricos, ¿no? Entonces, Gala Porras Kim crea una réplica con el aval del INAH exacta, una reproducción de esos monolitos, y le solicita al coordinador del INAH en esta carta. Veremos que en la exposición hay varias cartas, una estrategia artística de Gala Porras Kim para mostrar y ejemplificar, digamos, su posición en su intervención artística. En esta carta le solicita al coordinador del INAH si puede reemplazar esos monolitos en el interior, digamos, de la pirámide. Un ejercicio más conceptual que real porque ese interior de la cámara es inaccesible al público, ¿no? Lo que nos interesa de esta exposición es que nos habla Gala Porras Kim, primero, obviamente, de la noción de reproducción, qué pasa con las réplicas, esos objetos históricos, qué pasa con esa vida que tienen esas réplicas, y por otro lado también de los ejercicios de descontextualización, ¿no? Qué implica cuando esos objetos salen de su hogar, del el espacio que los albergaba, y qué pasa con nuestros nuevos significados que aportan. La muestra se acompaña de estas dos piezas, de esta misma pieza. Por un lado, la recreación de este espacio donde estaban los monolitos, una pintura de grafito, dibujo de grafito de capas y capas y capas y capas de oscuridad que acompañan, digamos, a los monolitos en lo que era su morada, y un ejercicio sonoro de este espacio donde se encontraron los monolitos, y por otro lado un dibujo que, como se ve el sol con los ojos cerrados, que explica justamente incidiendo en esta idea del contexto donde el objeto se crea, donde el objeto se encuentra, y donde en este espacio de oscuridad donde se podían estar con los ojos cerrados para poder ver los monolitos. Después de esta entrada más misteriosa y más abstracta sobre el caso de Teotihuacán y la pirámide del Sol, y cómo el ejercicio de esta descontextualización o desubicación de elementos rituales, nos encontramos con esta pieza asíntota hacia un horizonte ambiguo de 2021, que alude al templo que hay en el sudeste de Turquía, el templo Göbekli Tepe. Es un templo que fue declarado por la UNESCO Patrimonio en el 2018, se descubrió en 1963, pero hasta 1994 no fue cuando realmente se iniciaron las investigaciones y las expediciones arqueológicas por el Instituto Arqueológico Alemán. Gala lo que hace en este caso, Gala Porras Kim, veremos que es un paisaje, pero es un paisaje
que vemos como normal, pero es una ficción, como dice el título, asíntota. La asíntota es esa línea recta que en geometría no se junta nunca con una curva. Entonces es un paisaje que en el fondo nunca se junta, es un paisaje creado, ficcionado por ella, porque por un lado está el cielo. Este cielo es un trabajo que hizo el artista con astrofísicos de observatorios en Harvard y muestra el cielo de hace 12.000 años, cómo era el cielo en esa época, en la época neolítica, y cuál era la composición de las estrellas. Y por otro lado, en la parte inferior, vemos las ruinas actuales, ¿no? Pues por un lado vemos ese paisaje donde se junta el pasado y el presente, el cielo y la tierra, de una manera ficticia, y es un paisaje creado para hablar del origen de la civilización, un origen que se va cambiando, son interpretación de interpretaciones y donde cuestiona un poco cuál es la legitimidad y la veracidad de las interpretaciones arqueológicas sobre lo que conocemos de la especie humana. Después de esta primera parte sobre la restitución y sobre la interpretación, entramos en esta pequeña sala que habla sobre la materialidad de los objetos, es decir, dónde reside el objeto, cuál es el límite del objeto, qué pasa con esas capas de materia, pero también de tiempo y de polvo que configuran el objeto a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando los objetos históricos se insertan y se catalogan en las colecciones patrimoniales o de ciertas instituciones, obviamente, como decía, se inscriben en sus sistemas y sus lecturas de preservación y se entran en los protocolos de conservación para poder preservarse en unas condiciones adecuadas. La propuesta del artista es pensar más allá de la conservación propiamente del objeto, un objeto que a la larga está destinado a desaparecer, sean 1000 o sean 10.000 años, y incidir también en cuál es la política de cuidado del artefacto, es decir, más allá de catalogarlo y de preservarlo, cómo nos relacionamos con ese objeto, qué lecturas nos deviene y qué relatos explica ese objeto. En esa sala, como decía, hablamos de la materialidad, hablamos de las transformaciones, de las mutaciones del objeto y de repensar todo aquello que lo configura como objeto. Este es el caso de esta pieza en la que el artista toma esporas, moho, de la bodega del Museo Británico, del British Museum. Es moho museístico de alguna manera, moho que ha estado en contacto con los objetos y por tanto forma parte de ellos de alguna manera. Lo extrapolamos aquí al MOAC y hicimos crecer estos microorganismos que son la pesadilla de cualquier conservador de museo, pero que nos hablan de la materialidad y también del tránsito de la memoria de los objetos para crecer en esta especie de pintura abstracta, expresionista de alguna manera, estos pequeños bichitos que van a configurar también otro tipo de objeto. El objeto es símbolo, el objeto es cultura, el objeto es memoria, pero también es polvo, es materia, es tierra, es diferentes materialidades y texturas que tienen los objetos históricos. Este es el caso también de la pieza que veíamos antes de las esporas, pero este cubo, que como dice el artista es un cubo hecho de desechos, ella partió del polvo en el Museo Metropolitano de Nueva York, no se había cambiado ni acondicionado la sala, una sala, el Rockefeller Wing, desde 1982, una sala que contenía objetos de Oceanía y de América Antigua, y después de 40 años se cambia, se recondiciona, lo que implica polvo, movimientos, tránsitos y todo aquello que se ha venido acumulando durante ese tiempo. Con el polvo de todo este proceso, Gala construye ese cubo casi minimalista conceptual. Es un cubo de desechos, es un cubo de restos, incluso podemos ver polvos, un trozo de un pasador, pero al final es un cubo de memoria y que nos habla de todo lo que rodea, como decíamos anteriormente, a un objeto. La materialidad, el polvo, el tiempo y la experiencia también. Si hablábamos de cómo el polvo y el tiempo forma parte de los objetos, de esa pátina, de esa textura, en esta sección hablamos también de esos objetos artísticos que son polvo, que son cenizas, pero que proceden de restos humanos, es decir, esos objetos, esos restos humanos, esos huesos que tratamos como si fueran objetos históricos, objetos patrimoniales. Este es el caso, por ejemplo, de estas dos piezas. En este caso es un proyecto que ella realizó que Gala Porrasquim realizó en el Museo Nacional de Brasil. Como saben, hace 4 años se quemó de una manera desastrosa las colecciones, lo que implicó, obviamente, pues, que se redujeran los objetos históricos a cenizas. Entre ellos se quemó el primer esqueleto de la primera mujer americana, Lucía,
Y los científicos y arqueólogos están muy preocupados para ver cómo reconstruir, cómo repegar y ensamblar otra vez estos restos para que tuviera sentido. Un poco Gala, inquieta, escribe al director del Museo Nacional cómo explica esta carta, de nuevo esta estrategia que hablábamos de las cartas como posición de esta negociación, y le solicita que en este caso, ya que Lucía era una persona, la deje reposar de una manera digna, no como un objeto histérico, y ya que está quemada le dé unos restos, le dé a estos restos humanos un reposo propio de una persona, ¿no? Lo que hace Gala entonces es tomar el polvo del incendio, el polvo de los restos de esos objetos históricos, y hace una huella a modo de espectro de lo que podría ser Lucía. Hablando del polvo y del deseo de lo que sería la vida más allá de la muerte, de este tránsito cuando la materia se transforma y cuando los cuerpos y las personas se transforman en la vida más allá, esta pieza, denominada Un escape terminal del lugar que nos ata, ahonda en lo que sería todas las creencias también de Corea del Sur, sobre la vida más allá de la muerte, la vida ultraterrenal. En este caso, la pieza que realizó el artista para la Bienal de Gwangju en el Museo Nacional de Gwangju, donde había restos también de personas del siglo I a.C., lo que hizo fue juntar en esta pintura abstracta dos cuestiones. Por un lado, lo que sería la encromancia, es decir, la adivinación por manchas de tinta, y por otro lado, la necromancia, la conexión con los difuntos en el más allá. Lo que propone Gala Porrasquim es en esta acuarela de marmoleado, donde había una imagen que ya iba creando aleatoriamente, es que aparezca como una cartografía, como un mapa de deseos, donde los difuntos puedan manifestar dónde quieren ser enterrados o ubicados después de la muerte. Y esta última sala de la exposición es el proyecto más reciente de Gala Porrasquim. Es un proyecto Precipitación para un paisaje árido, que ahonda en su investigación sobre el cenote sagrado de Chichén Itzá, en Mérida. A principios del siglo pasado, en 1901, el cónsul en ese momento de Estados Unidos, Thompson, compró la hacienda de Chichén Itzá y realizó un dragado con la colaboración del Museo Pivodio de Harvard para sacar y expoliar y saquear diferentes miles y miles de objetos que eran ofrendas de la lluvia del cenote, que se llevaron a colecciones de Estados Unidos. Lo que le interesaba a Gala, más allá, y también obviamente hablar de este traslado y este expolio de los objetos, como hablábamos antes del marco epistemológico, del marco museístico, del marco de desplazamiento, es hablar también del marco legal, de lo que implicó esta evasión de la ley mexicana, y sobre todo de la restitución, no solo en términos de devolución, sino la restitución en términos de crear una nueva relación con los objetos, de crear un nuevo vínculo de presentación y de conexión con los objetos. En este caso, Gala, en una residencia que hizo en el Getty Institute, estuvo retratando minuciosamente los objetos, esas ofrendas del dios de la lluvia, que fueron de muchos tipos. Jade, como saben ustedes, el cenote quiere decir pozo, abismo en maya, y era una conexión con los dioses, era un espacio de una puerta que conectaba con la vida de más allá, con los dioses, y realiza diferentes dibujos. Primero hace una primera investigación en el Museo Peabody, en Harvard, en Estados Unidos, donde retrata minuciosamente, aquí hay uno de los casos, pero son miles y miles de piezas que ella llegó a retratar, en un ejercicio muy interesante de reproducción de esos objetos y de aprender a través del dibujo, de llegar a estos objetos de una manera. Los objetos no están así en el museo, sino que ella lo que hace es los vuelve a catalogar y los vuelve a crear siguiendo este sistema de catalogación y preservación de los museos en estos estantes blancos, hablando de este juego de reproducciones, de distancias y de catalogación de los objetos. En la investigación nos dimos cuenta también con la artista y es parte también un poco de estos ejercicios de restitución y de expolio de prácticas coloniales que han venido sucediendo a lo largo de estos tiempos, que hubo un par de canjes por parte del Instituto Nacional de Antropología con el Peabody. Una fue en el 69, se devolvieron 94 oros a cambio de otras piezas que se dieron, que pudimos ubicar y retratar en estos dibujos, ¿no? De nuevo, este ejercicio de simulación de estos objetos y de reproducción de estas piezas. Y luego también 10 años después, hubo un segundo canje de otros objetos, jades en este caso,
que se devolvieron a Mérida, a Yucatán. Algunos están en el Palacio Cantón, que es los que pudimos trabajar aquí con la artista, otros aún los estamos localizando. Como decía, lo que es interesante es también en este ejercicio de entender los desplazamientos en esta pieza, que se llama justamente como el nombre de la serie, Precipitación para un paisaje árido. Hay una mezcla geológica casi entre, por un lado, está realizada con copal. Como saben, el copal era la resina, la sangre de los árboles, que se decía, esta resina que se usaba en diferentes rituales y que también formaba parte de estas ofrendas que se encontraron en el cenote sagrado. Hay resina, hay este copal que está mezclado con polvo del Museo Nacional de Antropología. Por un lado tenemos la función ritual original de estas piezas, pero por otro lado tenemos la segunda función histórica, antropológica, de cómo devienen estas piezas. Esta mezcla, por un lado, está activada o está acompañada de agua de lluvia en memoria de lo que estábamos hablando de cómo estas ofrendas estaban dedicadas al dios de la lluvia. Es un ejercicio plástico, matérico, de entender esta mezcla y esta conjunción, esta mixtura de materias, pero también de tiempos y también de capas con diferentes resinas y diferentes polvos que nos hablan de los tiempos que acompañan a un objeto histórico. En la investigación que hizo Gala Porrasquín sobre los objetos encontrados, saqueados más bien en el cenote sagrado, habían diferentes telas que se habían conservado a lo largo de todos estos siglos, algo muy extraño, telas que se habían sumergido en el agua pero que por la falta de oxígeno se habían conservado en buenas condiciones. De nuevo, el agua, igual que las esporas veíamos anterior, es la pesadilla también de los conservadores. El agua es lo último que puede haber en una exposición, de aquí todos los controles de humedad y de temperatura que suelen tener en los protocolos de los museos. Y lo que le interesaba al artista Gala Porrasquín era ver este juego de tejidos, ¿no?, que se habían conservado. Entonces investiga sobre estos objetos, crea estas reproducciones de las telas en un ejercicio casi como cartográfico, donde de nuevo se ven como islas o como islotes, ¿no?, como nuevos territorios donde las telas están habitando y creando estos monocromos, y una carta en la que le escribe a la directora del archivo explicando justamente ese tránsito. Aquí el título también del proyecto, que se llama Precipitación para un paisaje árido, esta idea del tránsito entre lo húmedo y lo seco, y cómo realmente, que veíamos en la pieza anterior también, y cómo realmente donde se residen ahora las telas, que es en la sequedad de la bodega, ¿no?, es la antítesis de donde fueron encontradas y para donde fueron creadas también, ¿no? Algo que también alude un poco a esta pieza, Señal predictiva, habla de las tramas que veíamos de las telas, de los recorridos de las telas, de los rastros de estas telas. Es una producción que hizo Gala Porrasquín con una gran bandera de grafito, y tenemos aquí un deshumidificador que va recogiendo todo el agua o toda la humedad que tiene la sala. Entonces, esporádicamente va cayendo ese agua, va goteando, va lloviendo encima de la bandera y va creando unos rastros que son rastros de materia, son rastros de grafito, pero también son rastros de memoria un poco y del recorrido que podía haber hecho esas ofrendas del dios de la lluvia. Y acaba la exposición, esta sección documental, es una investigación que hizo el artista Gala Porrasquín con Ruth Estevez, la directora de Amant, de la Fundación Amant, en donde se ve esta línea de tiempo, esta correspondencia y esa cronología de lo que sucedió en este expolio y todos los entresijos legales, logísticos que tuvieron para poder sacar a los objetos, ¿no? Por ejemplo, hay una carta que escribe Thompson a uno de los directores del museo, en los que se puede ver los sistemas de dragado, el listado de los objetos que sacaron, bueno, como toda esta parte de documentación que creíamos que era importante para acompañar y documentar, digamos, ese momento histórico de lo que sucedió en México. Lo que le interesa al artista Gala Porrasquín, que recoge la exposición, es entender esos objetos que han sido suspendidos de sus funciones originales y que se han insertado en un nuevo contexto museístico, patrimonial, con unas nuevas funciones, unas nuevas lecturas. Entender ese tránsito y entender también de qué manera nos relacionamos con ellos para no abogar solo por una conservación material, sino también pensar en una política de cuidado y de artefacto y de vínculo con esos objetos.
La exposición yo creo que abre muchas derivas, muchas expectativas. Es un tema muy actual, el tema de la restitución, de la devolución, de los canjes. Creo que habla también de la materialidad de estos objetos y de esa búsqueda de este vínculo. Y creo que es un ejercicio muy interesante que los espectadores disfrutarán. Estará hasta el 17 de septiembre. Invitar a todas a venir aquí al museo.